Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La televisión cubana transmite desde este minuto un programa especial para actualizar sobre diferentes eventos que han estado sucediendo durante la semana, entre ellos el relacionado con la actividad del llamado Movimiento San Isidro y las conversaciones entre el Ministerio de Cultura de Cuba y un grupo de jóvenes, artistas e intelectuales de nuestro país. Así es, Lázaro, contaremos con la presencia de expertos, funcionarios del Ministerio de Cultura, especialistas en ciencias sociales y politólogos. Además, pondremos a disposición del público materiales audiovisuales que permitan comprender los acontecimientos. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez denunció en su cuenta de Twitter los shows mediáticos contra la revolución cubana, envenenando y mintiendo en las redes. Esta tarde el mandatario compartió un enlace al artículo publicado hoy por el periódico Granma, que reafirmó que los cubanos no negociamos los principios del proceso revolucionario y expresó la voluntad de diálogo y de mantener las buenas relaciones, pero nunca bajo las lógicas de amenazas, coacción o chantaje. Díaz-Canel enfatizó que el pueblo cubano dará el combate. Ahora, Talía, la entrada responde a recientes sucesos que justamente intentaron construir una imagen de inestabilidad política en Cuba o desunión de su pueblo, y esto a raíz de las demandas del llamado Movimiento San Isidro. Pero, ¿cuáles son los orígenes de esta campaña? Les explicamos. Un artículo en el diario Granma publicó el texto ¿Quién está detrás del show anticubano en San Isidro?, donde denuncia el circo mediático protagonizado por 14 personas en ese barrio habanero. 4 de ellas pertenecen a ese grupo que tomó el nombre de la popular barriada del municipio capitalino de La Habana Vieja. Este espectáculo es similar a otros escenificados por grupos mercenarios en Cuba. Sus miembros se declararon en huelga de hambre y sed, aquí tenemos el artículo que comparte el periódico Granma, mientras protagonizan transmisiones en vivo en las redes sociales. La evidencia publicada por el periódico cubano afirma que reciben alimentos y agua, y aquí tenemos algunas imágenes que han estado trascendiendo también en las propias redes sociales de estas personas que supuestamente se declaraban en huelga de hambre. Por ejemplo, esto que estamos observando acá es una compra que se realizó desde el exterior a través de los portales abiertos por nuestro país para el comercio electrónico y que evidencian justamente que ha estado entrando alimentos y también bebidas al lugar donde supuestamente desarrollaban esta huelga de hambre. El periódico también explica que el llamado Movimiento San Isidro exige la liberación de Denis Solís González. Pero ¿quién es Denis Solís? Bueno, es presentado como un joven artista censurado. ¿Pero qué hay detrás de Denis Solís? ¿Quién es? Bueno, la Agencia Cubana del Rap desmontó ese burdo argumento. Solís se encuentra sancionado a 8 meses de privación de libertad por el delito de desacato a nuestras autoridades y no ha presentado recurso de apelación contra esa sentencia. En un video difundido en las redes sociales, Solís reconoció sus vínculos con José Luis Fernández Figueras, un miembro de un grupo terrorista radicado en Miami, quien prometió enviarle $200 por cumplir sus instrucciones. El fabricado Movimiento San Isidro, que atrajo a medios de prensa al servicio de intereses de Estados Unidos, no representa para nada a ese barrio habanero, abunda la nota. Su cabecilla, Luis Manuel Otero Alcántara, tiene un abultado expediente de provocaciones. Usted lo conoce sobre todo por aquellas imágenes que trascendieron en redes sociales donde mancillaba uno de nuestros símbolos nacionales, la bandera de la estrella solitaria. Estas provocaciones, por supuesto, amparado por la entonces encargada de negocios de la Embajada de Washington en La Habana, la muy conocida por estas acciones Mara Tecas. Ahora, vamos a abundar en otros elementos de lo que ha estado ocurriendo. El texto, aquí tenemos las imágenes de Luis Manuel Otero Alcántara que han trascendido a través de sus propias redes sociales, y esto, según decía, a través de sus páginas, era una manera de honrar al símbolo nacional que es la bandera cubana. Usted puede sacar sus propias conclusiones a partir de esto que estamos viendo en pantalla. Ahora, el texto de Granma explica que mientras se tejía el guión de la solidaridad con Denis Solís, se pudo ver a sus supuestos hermanos fiestando en un video que circuló
en las redes sociales. Refiere que en una de sus transmisiones en vivo, el pretendido movimiento saludó al propio terrorista William González Cabrera, responsable de intentos de incendio de una cafetería, una barbería y una bodega en Cuba. La segunda exigencia del llamado Movimiento San Isidro es la eliminación de las tiendas en moneda libremente convertible, según refiere este artículo del periódico Granma. Sin embargo, esos mismos individuos que dicen sostener huelga de hambre y sed recibían alimentos comprados desde el extranjero, como les mostrábamos en la imagen anterior, a través de una plataforma online. El periódico Granma refiere que tal show forma parte de la subversión contra la revolución cubana. Se observa como tendencia que recurren a bandidos y a personas de baja catadura moral, según dice Granma, para promover el caos y alimentar una narrativa de supuesta violencia y represión que encuentra espacio en medios digitales tradicionales. Funcionarios del gobierno de Estados Unidos no han escondido su complicidad con esos hechos, lo cual contrasta con la actitud del gobierno revolucionario cubano, que no interfiere en los asuntos internos de otros países. De hecho, el ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, pues respondía a todo el tuit injerencista del secretario de Estado, Mike Pompeo, cuando decía o apoyaba lo que estaba ocurriendo en el barrio de San Isidro. De hecho, podemos ver imágenes de cabecillas de estos movimientos, aquí las tenemos, ligadas al secretario general de la OEA, Luis Almagro, con notable historial de hostilidad contra nuestro país, con declaraciones profundamente anticubanas y, bueno, este lobby anticubano contra los países que de alguna manera son hermanos de nuestro país, como es el caso de Venezuela, Nicaragua. También usted sabe que Luis Almagro ha tenido todo un historial de, digamos, algunas condenas injustificadas a cada uno de esos gobiernos. Les decía que el lobby anticubano contra estos países progresistas de la región también ha trascendido en las redes sociales de la propia Organización de Estados Americanos. Pero los hilos de esta acción provocadora se mueven desde Washington y Miami, sentencia el artículo del periódico Granma que compartimos esta tarde. Una vez más pretenden desconocer la historia de la Revolución cubana, pero nuestro pueblo, que conoció en enero de 1959 el valor de la independencia, la soberanía y del culto a la dignidad plena del hombre, no está dispuesto a renunciar a esas conquistas. Reitero, es un artículo que publicaba el periódico Granma esta semana y que de alguna manera se refiere a todo lo que está ocurriendo en el barrio habanero de San Isidro, donde, recordemos, un grupo de habaneros pues se declaraban en supuesta huelga de hambre como demanda para la excarcelación o la puesta en libertad de un individuo que fue acusado por las autoridades por el delito de desacato. Talía González tiene más en nuestro set de entrevistas, justamente para poner en contexto un poco de qué va esto que dicen los medios que tienen una postura abiertamente anticubana. Talía. Sí, Lázaro, continuamos en este programa especial de la televisión cubana y tenemos en nuestro estudio al investigador, reconocido e intelectual, escritor cubano Enrique Ubieta. Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Ubieta, sobre este tema en particular, los acontecimientos del llamado Movimiento San Isidro, ¿cómo ha trascendido en las redes sociales fundamentalmente? Y ¿quién o quiénes están detrás de toda esta madeja que ha comenzado en estos días? Bueno, esto no existiría obviamente sin ese espejo, que es un espejo que amplía la imagen, ¿no? No es un espejo normal de las redes sociales, ¿no? Es decir, estas redes que en un inicio se limitan únicamente a las habituales redes, sitios, blogs contrarrevolucionarios explícitamente financiados desde el exterior, sabemos, desde los Estados Unidos. Algunos radican afuera, otros radican en cualquier lugar, porque la Internet hoy no tiene una sede como tal, ¿no? Es decir, puede ser en cualquier lugar. Pues estos blogs empezaron a situar supuestas noticias y una narrativa, digamos, en construcción sobre lo que estaba sucediendo en el barrio de San Isidro, que iba en aumento. Es decir, todos los días se colocaban 2, 3, 4 trabajos para ir creando un ambiente en los lectores que pudiese después trascender hacia medios transnacionales que amplificaran la noticia, ¿no? Realmente el motivo que reúne a estas personas, el juicio y la condena a esta persona, que por desacato además al policía que lo va a recoger, va a llevarle una citación, lo insulta y lo amenaza incluso. Ese hecho concreto no es tan relevante
con independencia de que puedan ser amigos, de que puedan, para convertirse en una noticia internacional, ¿no? Realmente detrás del hecho, es un puro pretexto, ¿no? Detrás del hecho está la intención de construir, ¿no? Un conflicto, digamos, un foco que visibilice a esas personas que están ahí actuando y que, digamos, catapulte de alguna manera la imagen hacia el exterior de que existe en Cuba represión y que existe un movimiento muy amplio de oposición al país. Es curioso porque la mayoría de las personas que empezaron a defender el movimiento San Isidro en realidad no lo defendían, ¿no? Es decir, lo primero que decían es, bueno, yo me distancio del movimiento San Isidro. Yo me distancio, yo no estoy muy de acuerdo con lo que ellos dicen, pero, y entonces empezaban a entrar las demandas auténticas, que eran, auténticas para ellos, ¿no? Es decir, las demandas de cambio de sistema, como son las de pedir, digamos, una oposición política, una democracia burguesa, que sabemos que en Cuba una democracia burguesa no es otra cosa que una república neocolonial como la que tuvimos, ¿no? Es decir, esto es lo que viene avanzando. O sea, atrás de ello, tú me preguntabas qué había detrás. Bueno, detrás están los promotores reales, los verdaderos constructores de esta puesta en escena. Hoy el mundo vive lo que llaman la era de la posverdad, ¿no? Es decir, donde las emociones y los sentimientos cuentan más. Es decir, lo que tú previamente crees, lo que tú te has conformado en tu mente, que son como son las cosas, eso pesa más que la propia verdad, ¿no? Entonces los medios lo que hacen es jugar con esos sentimientos, esas emociones y esas previas imágenes que tú tienes en la mente, ¿no? Y en este momento la construcción va dirigida a darle cobertura, digamos, a una puesta en escena que constituya un pretexto para la injerencia en Cuba. Estamos hablando del gobierno de Trump. El gobierno de Trump que está en retirada. Es decir, esto es, digamos, el último coletazo de ese gobierno, o el penúltimo, pero ya es la etapa final de su mandato. Él está interesado, obviamente, en evitar que exista un cambio de política hacia nuestro país, que se produzca un cambio de percepción, es decir, que se comprenda, digamos, que no es eficaz lo que ha hecho hasta el momento y quiere, por lo tanto, ofrecer al mundo esa imagen de violencia. Yo creo que eso hace también, yo usaba el ejemplo de Malinche, estaba escribiendo el otro día sobre este tema, porque la Malinche, y puede ser el Malinche, ¿no? No es un problema de mujer o de hombre, ¿no? Que en México adquiere un significado concreto. Fue una indígena que apoyó a los colonizadores, fue la amante de Hernán Cortés y contribuyó a la conquista de México. Es decir, ese es el símbolo, digamos, de la persona que ayuda al conquistador. Y es realmente una palabra, cuando le dicen a alguien, es una persona, una actitud malinche, es una actitud de traición, ¿no? Yo creo que aquí estamos hablando de personas que están, de alguna manera, y no me estoy refiriendo a si reciben o no reciben dinero. Me estoy refiriendo al acto concreto, a lo que hacen concretamente y al resultado de sus acciones. Están contribuyendo a las pretensiones de reconquista del imperialismo norteamericano sobre Cuba. Están construyendo un fenómeno que no existe. Mi pregunta es, ¿existe un movimiento de San Isidro? ¿De qué estamos hablando? Bueno, originalmente hay 4, 5, 6 personas que conforman lo que ellos llaman un movimiento. Uno cuando habla de movimiento habla de algo mucho mayor que eso, ¿no? Es decir, una agrupación que no tiene capacidad movilizativa a nivel social, ¿no? Integrado por personas con muy poco aval artístico realmente. A ese grupo se sumaron algunas otras personas, creo que al final habían como 14 más o menos, pero que no pertenecían originalmente al grupo, ¿no? El grupo como tal, es decir, a ver, el nombre de movimiento es un nombre que necesitan los medios, necesitan las redes para impulsar la idea de que existe algo estructurado, de que no se trata simplemente de 4 personas que se han agrupado en una casa, como es en realidad, ¿no? Entonces, claro, lanzan el nombre de movimiento. El movimiento les sirve además para establecer una perspectiva política, que es lo que se busca. Es
Es decir, hay una construcción, obviamente hay una construcción, ¿no? Es decir, nosotros, cuando alguien se lanza supuestamente en una huelga de hambre o de sed, claro que nos preocupa a los revolucionarios. Nosotros no queremos, este país ha hecho más por la vida de sus ciudadanos que cualquier otro país del mundo. Por la de su país y por la de cualquier otro país del mundo también, porque hemos salido a ayudar a salvar vidas a otros lugares. No podemos tampoco caer en el juego sencillamente de que nos puedan chantajear, etcétera. Pero hay que comprender que esto es una puesta en escena. Esto es una puesta en escena. Estamos ante una obra de teatro. Ante una obra de teatro. Y yo creo que la obra de teatro se ha ido desinflando y se va a ir desinflando cada vez más, poco a poco. Y las personas van a ir comprendiendo, porque muchas se preocuparon. Y se preocuparon porque es que la revolución nos ha sembrado los sentimientos estos de humanidad que son naturales en nosotros. En medio de una pandemia donde Cuba ha dado todo para salvar a su pueblo, también, como decías, la solidaridad internacional. Es decir, imagínate que en el mundo, que en Estados Unidos están muriendo tantas personas, imagínate que los Estados Unidos están tratando de asfixiar a Cuba, tratando de que no llegue petróleo, que no lleguen alimentos, que no pueda comerciar Cuba, que no entre en dinero al país, y entonces estas personas, que el presidente, el secretario de Estado, que se solidarizan con el pueblo cubano, se solidarizan con estas personas que están en una puesta en escena porque quieren ayudar al pueblo de Cuba. Es decir, es una cosa tan hipócrita, tan cínica, ¿no?, que realmente no merece más comentarios. Episodios vividos también en ocasiones anteriores por nuestro pueblo y que hemos salido también en defensa de este proceso revolucionario que verdaderamente le ha dado las oportunidades a los cubanos de ser mejores personas, más humanistas y llevar ese humanismo a todo el mundo. Muchísimas gracias, Enrique Ubieta, por sus consideraciones. Gracias a ustedes por la oportunidad. A partir de estos acontecimientos sucedidos durante la semana en el llamado Movimiento San Isidro, nosotros durante este programa especial estaremos ofreciendo otros detalles para que la población cubana también conozca a profundidad verdaderamente lo que ha ocurrido, todo este montaje de redes sociales, de shows mediáticos, como denunciaba esta tarde el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Nos vamos con Lázaro Manuel Alonso a otra parte de nuestro set en este programa especial de la televisión cubana. En minutos nosotros nos vamos a referir al papel que han jugado los medios de comunicación, estos que tienen una postura abiertamente anticubana, cómo han sido los que han aupado todo este show del que hablaba Ubieta hace algunos minutos y que han construido justamente la historia a partir de los discursos que han colocado en redes sociales y también en sus páginas web. Ahora, con el objetivo de desacreditar la trayectoria del gobierno y el Estado cubano como garante de los derechos humanos de sus ciudadanos y justificar las continuas medidas para dañar a nuestro pueblo. Usted sabe que en este año de pandemia han sido más de 200 las que ha adoptado el gobierno de Estados Unidos contra nuestro país. Bueno, en todo este escenario trasciende en las redes sociales propiamente una campaña articulada por plataformas digitales subversivas y voceros que habitualmente intoxican la imagen de Cuba. En esta ocasión, como hemos comentado, se tomó como referente a un grupo de personas que se declaraban en huelga de hambre y de sed en el barrio San Isidro de La Habana Vieja. En su intento por doblegar la autoridad y la institucionalidad cubana, encontraron el respaldo del gobierno de Estados Unidos, que no dudó en utilizar incluso la vida de seres humanos para señalar a la revolución cubana. El pasado 18 de noviembre, miembros del autodenominado Movimiento San Isidro iniciaron una nueva provocación basada en una supuesta huelga de privación de comida y de agua para exigir la liberación de un integrante de este grupo, el ciudadano Denis Solís González, sancionado a 8 meses de privación de libertad por el delito de desacato a la autoridad. Con anterioridad, Denis había sido citado a la unidad de la policía para esclarecer vínculos con elementos terroristas de Miami. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo mal, todo está mal. Todo está mal, bueno, mira, escúchame. Hace falta que te presentes a las 14 horas, las faltan ahí en Tunche con... Al negarse a asistir, las autoridades lo visitaron. Fírmame, completamente firme. Yo soy tremendo lepe. Yo no quiero un uniforme. Usted es un penco envuelto en uniforme.
Yo soy más p*** que tú y que todos los que te mandan a ti. Yo soy el lobo solitario. Así que sigan haciendo acoso para que tú la te vas a explotar. Donald Trump 2020. Donald Trump 2020. Ese es mi presidente. ¿Viste? Yo no creo en tu verdugo porque aquí no tengo presidente. ¿Viste? Yo no sé qué tú haces en mi casa, hacer. ¿Cuál es tu falta de respeto con las tres palomas morrosas? Los irrespetos contra una autoridad policial en Cuba tipifican el delito de desacato contenido en el Código Penal vigente en su artículo 144.1. Por esa violación, Solís González fue juzgado el 11 de noviembre y no presentó recurso contra la sanción. Pero el inicio del reclamo por su libertad mutó hacia una posición de fuerza que exigió además al Estado la eliminación de las tiendas en moneda libremente convertible. Una medida económica implementada para enfrentar el recrudecimiento del bloqueo durante la administración de Donald Trump. Los supuestos huelguistas publicaron en sus propios perfiles de redes sociales cómo recibían alimentos comprados desde el exterior. Y para avivar aún más la provocación, el 24 de noviembre recibieron en la vivienda de la calle Damas número 955 al periodista Carlos Manuel Álvarez Rodríguez, residente en México, quien llegó ese mismo día a La Habana procedente de Estados Unidos. Álvarez Rodríguez mantiene en sus publicaciones una postura abiertamente hostil contra Cuba y ha intentado desprestigiar incluso la labor solidaria de nuestros médicos en el exterior. En esta ocasión, el reportero violó los protocolos sanitarios establecidos por las autoridades cubanas para el control de la pandemia de COVID-19. Todo viajero que llega a casa de su familia o a la dirección donde declaró en la comunidad deberá permanecer en aislamiento estricto dentro de la vivienda hasta que llegue el resultado del segundo PCR que se realiza al quinto día. O sea, el área de salud, coordinada con el área de salud, viene a su vivienda, le toma la muestra y una vez que tenga el resultado del segundo PCR negativo, ese es el momento en que el viajero deja de estar en un aislamiento estricto dentro de la propia vivienda a donde vino en la comunidad, o sea, de su familia o la de él, si llega procedente del extranjero. Además de no permanecer en la vivienda declarada al momento de su arribo al país, Álvarez Rodríguez tampoco respetó el aislamiento mientras se procesaba su PCR. Horas después se supo que el resultado de su primer examen era dudoso, por lo que las autoridades sanitarias procedieron a notificarlo y realizar una segunda prueba. Personal médico le solicitó presentarse en el policlínico correspondiente, alerta que el periodista desoyó. Ante la sospecha, las autoridades pertinentes radicaron una denuncia e hicieron cumplir el protocolo establecido para evitar contagios de COVID-19. Quienes ocuparon la vivienda situada en Damas 955 compartieron diariamente imágenes y videos en las plataformas digitales de Internet. Algunos medios de perfil contrarrevolucionario hablaban de un supuesto deterioro de su estado de salud. Sin embargo, las propias transmisiones en directo de quienes aseguraban estar en huelga de hambre y sed lo desmentían. ¡Salsa! Mientras tanto, encontraron respaldo en funcionarios del gobierno de Estados Unidos. El secretario de Estado, Mike Pompeo, desde su perfil en Twitter, instó al gobierno cubano a cumplir con las exigencias de los demandantes. Anteriormente, la Embajada de Estados Unidos en La Habana dio cuenta de cómo su encargado de negocios, Timothy Zúñiga Brown, dialogó con integrantes del movimiento San Isidro y les aseguró la atención ante los medios y la comunidad internacional. Desde su perfil en Twitter, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, desmintió la declaración del secretario de Estado, Mike Pompeo, sobre estos hechos. Estados Unidos nunca ha apoyado al pueblo cubano, precisó el canciller. Su gobierno se ha empeñado en agredir a nuestro pueblo por todas las vías concebibles. Estados Unidos debe cesar y desistir de la injerencia en los asuntos internos de Cuba. Otras voces del Departamento de Estado, como Michael Cossack, subsecretario interino de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, y Mara Tekash,
coordinadora de la Oficina de Asuntos Cubanos, junto al senador por la Florida, Marco Rubio, y al secretario general de la OEA, Luis Almagro, realizaron declaraciones de apoyo al llamado Movimiento San Isidro. Los vínculos de este grupo con terroristas y organizaciones contrarrevolucionarias radicadas en Miami han sido revelados por sus propios miembros. Bueno, a esta hora la reconozco y la identifico bien, porque todos los mensajes que me enviaba eran por audio, ¿entiendes? Y entonces, ya de momento que se me queda archivada, el Hernández Figuera ese, me mandó otra foto, ¿no? Donde él quería que le pusiera las coronas. José Luis Fernández Figueras es integrante de una organización terrorista radicada en la Florida. Su historial registra hechos de sabotaje en Cuba y el reclutamiento de jóvenes menores de 20 años para ejecutar acciones violentas en el territorio nacional. El llamado Movimiento San Isidro se presenta en las redes sociales interesado en la protección de los derechos civiles y culturales. Sin embargo, sus creaciones se contraponen con lo dispuesto en las leyes cubanas relacionadas con el uso de los símbolos y atributos nacionales. Su autodenominado representante, Luis Manuel Otero Alcántara, para ejecutar sus performances, ha manipulado a menores, utilizado espacios públicos y denigrado símbolos nacionales. Por esos actos ha gozado de la atención de representantes del gobierno de Estados Unidos en La Habana, de agencias como el Fondo Nacional para la Democracia y su sistema mediático anticubano. Esta maniobra se relaciona directamente con las tácticas definidas en los manuales de subversión de la CIA que, de forma sistemática, intenta acomodar al escenario cubano. La permanente campaña de hostilidad y descrédito contra la revolución cubana diseñada desde Washington no respeta siquiera las complejidades de un escenario marcado por la pandemia de COVID-19. El performance armado en Damas 955 jamás se encontró público en San Isidro. El pueblo sabe que un movimiento pagado para dañar no merece siquiera su reconocimiento. Bueno, este material que resume lo que ha estado sucediendo en los últimos días en el barrio de San Isidro, en el municipio de La Habana Vieja, deja al descubierto de alguna forma cuáles han sido las intenciones de este grupo de personas y qué es lo que está detrás de todo esto, pero si lo decimos en buen cubano, quizás no detrás, está adelante y por todas partes, porque decíamos que se ha upado desde los medios de comunicación que tienen la postura abiertamente anticubana, quizás para promover en nuestro país lo que desde la literatura y desde los propios manuales de la CIA se le conoce como guerra de cuarta generación, golpes blandos, revoluciones de colores. Y por eso justamente invitamos a nuestra transmisión a Javier Gómez Sánchez. Él es especialista de medios de comunicación, graduado del Instituto Superior de Arte de nuestro país y ha estudiado en profundidad todos estos temas. Buenas tardes, Javier, bienvenido. Buenas tardes, Gómez. ¿Es esto una manifestación de lo que conocemos como golpes blandos o puede ser uno de los indicios de cómo ocurren estos golpes? A ver, evidentemente lo que estamos en presencia es ya de la intención de la ejecución del guión de un golpe blando. Es algo que se viene estudiando desde hace tiempo, que se viene advirtiendo desde hace tiempo. Existe un grupo de especialistas que vienen publicando en la prensa sobre este tema y pensábamos que es algo que eternamente lo íbamos a estar viendo a través de nuestros televisores en Ucrania, en Bielorrusia, en los países de Europa del Este, etcétera. Bueno, finalmente lo tenemos aquí en nuestro país. ¿Cómo se articulan estos golpes? O sea, ¿qué es lo que se busca? La implosión a través de este tipo de espectáculos. ¿Cómo es que se crea? ¿Cómo es que se gesta? ¿Cómo es que se construye, digamos, desde las personas que diseñan este tipo de acciones? A ver, primero la preparación del terreno para un golpe blando no se hace en cuestión de meses, se hace en cuestión de años. Se hace en cuestión de años con una guerra cultural, con una guerra mediática y, por supuesto, en este momento del siglo XXI, en el 2020, donde estamos, 2010, 2015, ya hemos visto el fruto de un trabajo continuado con las redes sociales. Redes sociales que, por supuesto, nos han llegado de forma mucho más cercana en la medida que ha avanzado la informatización del país, en este momento ya con un Internet de datos. Pero realmente la estrategia de utilizar las redes sociales para subvertir el orden político en Cuba data del 2004 con toda una evolución paulatina hasta este momento en que lo estamos viviendo, en el cual hay una intención, por supuesto,
de con un grupo de medios digitales dirigirse a la mayor parte de la población que tiene acceso a Internet, medios digitales como Cibercuba, ADN, todas estas páginas que nosotros abrimos diariamente en nuestro Facebook y nos encontramos que constantemente nos bombardean con contenidos generales como la cola del pollo, la cola del esto, lo otro. Entonces, constantemente problemas, una pelea con un policía, supuestamente un disturbio en un lugar como que es una gran revuelta, en realidad es un fake news porque era simplemente una pelea entre un grupo de individuos. Y hay otros medios que no se dedican a un público tan general, que tienen un perfil mucho más especializado, dirigido hacia sectores de la cultura, por sectores profesionales, universitarios, académicos, artistas, realizadores audiovisuales. Nosotros hemos vivido procesos muy intensos dentro de la cultura. Yo que soy profesional de los medios audiovisuales, hemos ido acompañando un proceso que nos ha dado finalmente fruto de una legalidad para el cine. Pero también fuimos testigos, de la misma manera que hemos también tenido como fruto un fondo para el desarrollo cinematográfico independiente. Pero también hemos sido testigos como esas páginas web a las que no les interesa para nada la cultura, no les interesa para nada el cine, lo que se ha dedicado es a envenenarnos como artistas contra las instituciones. Y ese mismo guión lo han ido utilizando con distintos gremios artísticos, con la música, con las artes plásticas, e ir creando las condiciones para las cuales ese sector artístico, ese sector intelectual, que de alguna manera puede ser la vanguardia intelectual de una sociedad, pueda ser dominado y pueda ser finalmente manipulado en momentos como estos. Yo quisiera saber quién pueda considerar como parte de la libertad de expresión o parte de la libertad artística, no sé, algunos de mis amigos que estuvieron muchos años, una cantidad de años estudiando arte junto conmigo, que defecar con la bandera nacional es la parte de la libertad artística. Yo eso no lo puedo entender. O quizás medio desnudarse en medio de la vía pública pudiera ser también una manifestación de esa libertad artística. A ver, mira, el performance existe en el mundo del arte y todos lo hemos disfrutado en bienales. Pero un performance es una cosa y una provocación es otra. Y hay una intención de convertir en un performance, presentar con un performance lo que realmente es una provocación. Este señor Alcántara, que es un individuo que realmente es un provocador profesional, no es un artista. Porque muchos sabemos la diferencia entre arte y provocación, o lo provocativo que puede ser el verdadero arte. Viene con una actuación continuada de provocaciones disfrazadas con performance. Hay personas que consideran que debe tener esa libertad. Yo creo que debe haber toda la libertad en el arte, pero hay cosas que es evidente que no tiene una intención artística, como una intención que hubo en La Manzana de Gómez de un performance de intentar romper las vidrieras o de intentar decir que se había quitado el busto de Bella para construir el hotel que se construyó allí, cuando después se demostró que era una fake news, o subirse a un poste en medio de frente a Copelia, o desnudarse, o hacer esto con la bandera que se hace a partir de cuando se presenta la ley de símbolos patrios. Entonces es decir, bueno, un país entero tiene símbolos patrios, pero no tenemos por gusto. Lo tenemos porque hubo una de más agua, porque hubo una guerra de independencia, porque hubo toda una simbología que nos ha acompañado. Bueno, ¿por qué hay que mancillar eso? ¿Qué acto de libertad es? El tema de la cultura que se ha de alguna manera escogido como uno de los blancos. Hemos visto en los últimos meses todos los intentos de agresión, todas las difamaciones contra un grupo importante de artistas de nuestro país, a los que el movimiento San Isidro nunca defendió, nunca salió en su defensa. Sin embargo, ahora pretenden de alguna manera mover en las redes sociales y en estos medios de que los pobres miembros del movimiento San Isidro entonces son víctimas del gobierno cubano. ¿Dónde está la diferencia entonces entre no defender lo justo y hacer creer a la población, a la ciudadanía, de que entonces hay una provocación o hay un acto de censura contra estas personas? ¿Cuál es la diferencia, Javier? A ver, yo lo que me pregunto es, todas estas personas que defienden el movimiento San Isidro y defienden la libertad de expresión de ellos, ¿dónde estaban cuando se acosaba en las redes por su libertad de expresión a Israel Rojas, a Arnaldo, su talismán, a Arnaldo Rodríguez, a Alexander Abreu, a Jaila? ¿Dónde estaban? O sea, esa libertad entonces para ellos no existe. Para esto sí existe la libertad. Yo creo en la libertad, pero creo también en una ética y creo en una coherencia. Y esa coherencia tiene que estar todo el tiempo. Hay muchas personas que tienen necesidades reales, o sea, tienen molestias reales. Porque todos en la cultura tenemos en algún momento determinada molestia por episodios de censura, por episodios de intolerancia, por episodios de burocracia. Yo tengo molestia con muchas cosas, pero mi molestia no puede tributar a la contrarrevolución. Y yo creo en la libertad, y creo en el diálogo con los jóvenes, y creo que tiene que haber una mejoría en cuanto al funcionamiento de las instituciones de cultura y el diálogo con los jóvenes, que tal vez no ha existido, y si hubiese existido mejor, tal vez estuviéramos en mejores condiciones en esta guerra. Pero yo no puedo inmediatamente convertir eso en defender a gente que tiene ya acumulada 10 publicaciones de apoyo de la Embajada de los Estados Unidos,
Porque, bueno, perdónenme los que entiendan eso, pero yo no lo entiendo. Ahora, en este digamos, intento por organizar este tipo de golpes o de acciones dentro del país, ¿cuánto influyen los medios de comunicación? ¿Cómo intervienen? ¿Qué escenarios buscan promover en la sociedad? Mira, la presión de las redes sociales es muy fuerte. Las redes sociales son una especie de espacio público en el cual la gente es muy vulnerable a su imagen. Hay muchas personas en el gremio, en muchísimos espacios de la vida, que tienen determinada actitud pública en las redes sociales, que a veces no dicen todo lo que piensan. Y por privado sí te lo dicen. Y tú te preguntas, bueno, ¿por qué esto que me está diciendo por privado no lo dice ahí? Claro, no es sencillo, porque te insultan, porque te tildan de oficialista. Porque es un campo de batalla las redes sociales también. Por supuesto, te tildan de oficialista, que ha sido una etiqueta que han ido construyendo y construyendo como una herramienta de terror. Y la gente hace cualquier cosa con tal de que no lo tilden de oficialista. Entonces la gente se va por la moda y por si están defendiendo a alguien, entonces, bueno, voy a defenderlo también porque ese es el comentario que toca hacer ahora. Muchísimas gracias, Javier, por habernos acercado a estos temas que de alguna manera, aunque nos dicen que tenemos preguntas de personas que nos escriben a través de redes sociales y, por ejemplo, una usuaria que se ha comunicado con nosotros a través de nuestros perfiles en Facebook, pues preguntaba justamente sobre el papel de estos medios. ¿Qué mueve que estos medios abiertamente anticubanos, Javier, actúen de esta manera? ¿Es el financiamiento o es que estos medios ven en este tipo de acciones la libertad de expresión de alguna manera? No, evidentemente es financiamiento. O sea, Carlos Manuel, esta persona que fue y se introdujo en el lugar de los hechos y entonces se les extrajo por el tema del COVID, evidentemente, o sea, ellos mismos declararon que eran financiados por la NET y por Open Society. O sea, ya ni siquiera es esconder el dinero. Es decir, abiertamente estamos financiados y están buscando una naturalización de ese financiamiento, que sea completamente normal ser financiado y que sea completamente normal tenerlo en nuestro Facebook de amigos y que forme parte del folclore de nuestras vidas. Esa es la intención que tiene y que veamos la contrarrevolución como algo normal. Ahora, el hecho de que, por ejemplo, la página en Facebook y el Twitter de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, de que altos funcionarios del Departamento de Estado, el propio secretario de Estado de Estados Unidos se hayan hecho eco de este asunto, hay como una marcada intención por preocuparse de lo que está pasando en San Isidro. Esto, digamos, ¿por qué ocurre esto? ¿Qué es lo que se busca con estas publicaciones de altas figuras del gobierno de Estados Unidos? Bueno, eso es lo que estamos viviendo hace 60 años, lo que pasa que ahora hay Facebook y Twitter. Y es pensar que el imperialismo va a cambiar su naturaleza porque pasamos de Obama a Trump y pasaremos de Trump a Biden. Muchísimas gracias, Javier, ahora sí por habernos acercado a estos temas que siempre ayudan a ilustrar un poco qué ha estado ocurriendo en este escenario complejo que se ha vivido en el barrio de San Isidro y siempre que contribuya a ilustrar a nuestro pueblo toda la realidad de lo que ha estado sucediendo, pues ciertamente es bueno porque la población también sabe lo que ha ocurrido. Más adelante nosotros nos vamos a acercar al tema legal, qué ha sucedido. Bueno, ¿es justo o no es justo? ¿Hubo apego al debido proceso en el enjuiciamiento de Denny Solís? Para eso voy a conversar en este minuto con una persona de nuestro equipo de trabajo, pero que tiene amplio conocimiento sobre estos temas legales, Humberto López, abogado, también presentador de nuestros espacios informativos. Buenas tardes, Humberto, bienvenido. Sí, buenas tardes, noches ya en todo el país con este horario. Casi la noche. Así es. Humberto, el caso Denny Solís, hay una matriz de opinión que se ha fomentado desde los medios, estos medios que hemos estado conversando esta tarde, de que no hubo apego al debido proceso, no hay un acto de desacato hacia las autoridades. Ilústranos un poco de qué ha sucedido. Estamos hablando de dos temas diferentes. O sea, una cosa es el debido proceso y otra, lo que me acabas de plantear, que tiene que ver con el Empecemos acto por el delito, por lo que se de desacato. Mira, voy a comentarte primero del debido proceso. El debido proceso es una construcción que en Cuba, primero, yo creo que es una especie de construcción ideal. Hablar de debido proceso es como quizás poder hablar de democracia, que es un contenido amplio donde le puedes poner elementos. Pero en Cuba, Lázaro Manuel, después de la Constitución, de la nueva Constitución del año 2019, ya ese concepto queda muy bien, muy claramente enmarcado, porque dos artículos de la Constitución se dedican a definir qué es el debido proceso. O sea, el debido proceso no es más que algo que ocurre, es decir, un tránsito en un proceso que debe tener un grupo de condiciones que no son absolutamente mínimas. Estamos hablando de importantes condiciones que deben darse para que un proceso sea, vamos a poner una palabra, la palabra justo, Lázaro Manuel. Pero hay algo importante aquí. Por ejemplo,
digamos, yo estoy en la posición del tribunal y tú eres el acusado, que yo te sancione y que tú no estés feliz o contento con tu sanción, no quiere decir que no se cumplió el debido proceso, porque el debido proceso implica justicia para ti, pero implica justicia para la otra parte, implica justicia para la sociedad. Y entonces decir que se incumplió el debido proceso porque, por ejemplo, fue rápido, algunas personas, es decir, quienes están con este asunto, están hablando de rapidez. Es posible hacerlo con esa rapidez porque existe un proceso que se llama sumario y ese proceso te permite para determinados delitos con un marco sancionador pequeño. Marcos cortos, o sea, sí, marcos cortos, establecer, o sea, ir mediante ese proceso, ese procedimiento sumario, reitero, y ¿qué ocurre? Es muy rápido, se desarrolla porque existen pruebas. Hace un instante tú estabas mostrando el video. Yo le pregunto a usted, ¿ese video es o no es una prueba? ¿Es o no una ofensa a una autoridad constituye o no desacato? Bueno, ya ese es el análisis del tribunal, pero ahora estoy en el punto de ¿es o no una prueba eso? ¿Es o no una prueba el testimonio de ese agente? ¿Puede el tribunal valorarlo en un corto periodo de tiempo? Sí puede. ¿Puede determinar que existe el delito? También puede. Los 8 meses de privación de libertad, pudiéramos ir hasta el Código Penal, usted puede hacerlo. Está establecido, o sea, es posible. Pero además, debido proceso, llega a otro punto que se comentaba hace un rato y creo que es importante tenerlo en cuenta. Usted tiene un recurso. Una vez que le notifico la medida que además, Lázaro Manuel, en este tipo de procesos se hace ahí al momento. Cuando son otros procesos, concluye la vista oral, usted se va, o si está detenido se mantiene detenido, pero no es en el momento, digamos, para que se pueda entender bien. En este proceso sí ocurre en el propio acto. El tribunal se retira, quedan las partes y se regresa en un tiempo prudencial y se da a conocer ahí mismo la decisión. Atendiendo al proceso, Lázaro, existen 3 días para apelar, vamos a usar este término, para recurrir a esa decisión. No lo hizo el acusado no utilizó esa posibilidad. O sea que usted tenía como acusado, estamos hablando de esta persona, la posibilidad de hacerlo, no lo hizo. Venir después del proceso, venir por un cauce distinto a reclamar algo que usted no hizo dentro del proceso, ya es un problema. O sea, no podemos hablar de debido proceso cuando las partes, en este caso esta parte en el proceso, no utilizó ese recurso que podía perfectamente hacerlo en el marco, repito, de 3 horas, 3 días. Él pudo apelar digamos, a un tribunal, al Tribunal Supremo Popular, o sea, a otra instancia. A ver, toda decisión, y eso es debido proceso, es apelable. Y usted tiene un tiempo para hacerlo. Si usted no lo hace, después que usted deja vencer, estoy hablando en términos que podamos todos comprender, si usted deja correr, discurrir ese término, usted no puede venir a un tercero y decir, mira, no se cumplió el debido proceso. Por favor, tenías ese término ahí y tenías ese recurso, esa vía, no la utilizó, repito, esto es importante. Entonces, después han venido habeas corpus, Lázaro Manuel. El habeas corpus es otro proceso. Estamos hablando de una posible detención donde, en esa detención, se haya violado determinado aspecto, pudiéramos después profundizar en el habeas corpus, y entonces se interpone un recurso para que la persona sea puesta en libertad lo antes posible. Bueno, se presentó uno precisamente el viernes. Existen ahora un lapso de tiempo rápido además para que las autoridades se pronuncien con relación a esto, pero en definitiva, fíjense, estamos hablando de violaciones en un proceso de detención, lo cual también es perfectamente posible. El habeas corpus no es nuevo en Cuba, el habeas corpus estaba regulado en la Ley de Procedimiento Penal. Lo nuevo con la Constitución es que alcanzó un rango más importante porque el habeas corpus pasó a tener una regulación en la Constitución de la República. Claro, porque ninguna persona puede ser detenida sin las formalidades requeridas, suficientes, etcétera, y esto tiene, repito, una protección constitucional importante. Pero por donde me preguntabas, el elemento debido proceso, miren, lo que ocurrió... aquí estamos viendo, ya aquí estamos hablando de otro asunto, lo está mostrando Granma. Ya aquí estaríamos hablando de la actuación de las autoridades sanitarias. En Hacemos Cuba hemos hablado una y otra vez del papel de las autoridades sanitarias, de si son legítimas o no
para dictar determinadas disposiciones que obliguen a la sociedad, en una situación como esta, la población, a actuar en consecuencia con lo que ellos dispongan. Y está claro que pueden hacerlo. Esto que estamos viendo en pantalla y que tiene que ver con la extracción de estas personas de la vivienda ubicada en Damas 955. ¿Cuál es la legitimidad que tiene, Humberto? ¿Cuál es el papel de las autoridades sanitarias, digamos, en un contexto de pandemia en que el país está luchando por erradicar, por minimizar el efecto de la pandemia de COVID-19 en el país? ¿Cuál es el papel que tienen las autoridades sanitarias en este caso? Todo el papel. La autoridad sanitaria es quien determina, porque es quien tiene el conocimiento. Y si la autoridad sanitaria dispone, por ejemplo, hemos hablado de toda la conexión que debe haber entre la autoridad sanitaria y las autoridades locales, de los gobiernos, de las instituciones, porque en un marco de institucionalidad no es posible tampoco que la autoridad sanitaria sola tome determinadas disposiciones que además, fíjate, deben ser cumplidas en muchas ocasiones por otras autoridades a su vez. Entonces, si hay una violación, tiene que actuarse. La pregunta sería, si se tenía conocimiento que una persona violó el protocolo sanitario, entró al país, está claro que dejó una dirección, no estaba en esa dirección, había un resultado de PCR con algo que no estaba claro, y la persona no estaba ahí, no hacíamos nada, o sea, todo tranquilo, quedarnos tranquilamente. Súmele el impacto que ha tenido, lo cual también es legítimo. Usted puede revisar en la legislación de prácticamente cualquier país del mundo y va a encontrar que la repercusión social de un hecho tiene consecuencias. O sea, no es lo mismo cuando ocurre algo en el marco del ostracismo, de la oscuridad, a cuando ocurre algo que tiene un impacto. Y estamos hablando en este caso de un hecho, la violación, concretamente estoy hablando de los protocolos sanitarios, que ellos mismos le dieron un impacto y una notoriedad a través de las redes sociales. La persona dijo, estoy aquí, he violado los protocolos, pude entrar, pude llegar. Señor, ahí está vigente por parte de la autoridad sanitaria en Cuba un protocolo a seguir y que debe ser cumplido. Bueno, que fue tomado en cuenta para en ese instante poner en su sitio los asuntos, sí, es cierto, lo cual, repito, consideramos que es legítimo. Yo quiero volver, Humberto, al tema del desacato. Algunas personas podrán pensar, bueno, como parte de la libertad de expresión, yo puedo decirle a quien sea lo que quiera porque el socorrido término me lo permite. Yo puedo decirle a una autoridad incluso lo que estime. En este caso, ¿qué dice el delito de desacato para las personas cuando de alguna manera ofenden a nuestras autoridades? Bueno, tendríamos que buscar el artículo. El 144.1 de nuestro Código Penal. ¿Lo tienes a mano? Lo buscamos enseguida. Búscalo y vamos a leerlo y tratar de hacer... el papel de los juristas no es enseñar a leer a nadie, o sea, leer, todos podemos leer lo que dice ahí. Ahora, interpretar es algo un poco más complejo, pero también todos, cuando queremos, podemos interpretar. Y podemos claramente entender que los derechos que yo tengo tienen un límite en los derechos que tú tienes. O sea, y voy con esa frase famosa de, yo puedo mover mi mano libremente, pero ¿hasta dónde? Hasta donde esté tu rostro, hasta donde esté tu cara. Porque si mi mano llega a tu rostro, te puedo perjudicar a ti, porque tú tienes derechos también. Entonces, sí, es verdad, libertad de expresión, sí, es cierto todo esto que has explicado, es cierto, digo lo que pienso, pero también es cierto que existen límites, y concretamente en este del que estamos hablando, sí, pues existió, en cuanto lo encuentres lo comentamos, existió una ofensa a la autoridad que estaba en el ejercicio de su función, que llegó respetuosamente, como ellos mismos mostraron, lo cual creo que aquí el elemento del desconocimiento juega un papel importante. Creo que si se les hubiera ocurrido, hubieran pensado que poniendo esto estaban dando la prueba, no lo hubieran hecho, pero así fue. Aquí tenemos, Humberto, dice el delito de desacato que está en el artículo 144.1 del Código Penal vigente, el que amenace, calumnie, difame, insulte, injurie o de cualquier modo ultraje u ofenda, de palabra o por escrito, en su dignidad o decoro a una autoridad, funcionario público o a sus agentes o auxiliares en el ejercicio de sus funciones o en ocasión o con motivo de ellas, incurre en sanción de privación de libertad de 3 meses a 1 año o multa de 100 a 400 cuotas. Ahí está el punto. Fíjate que llegas hasta 1 año. En este caso, estamos hablando, voy a precisar, del Tribunal Municipal de La Habana Vieja. Fue el tribunal que impuso la sanción. Estás hablando de un marco sancionador que llega hasta 1 año. No estuvo en el límite máximo, estuvo en 8 meses de privación de libertad.
Efectivamente, la apelación es para que sea resuelta en un tribunal superior. En este caso estaríamos hablando ya del tribunal provincial, porque quien sanciona es el tribunal municipal, repito, de La Habana Vieja, y este recurso no se estableció. Fíjate, cuando interpretamos lo que acabas de comentar, y si tuviésemos a mano, yo mostrara el video, fíjate, Lázaro Manuel, mostrara el video, y en tanto muestro el video, voy leyendo el artículo. Y no me queda más que decir. Quizás en el transcurso de esta transmisión nosotros podamos volver justamente al fragmento donde ocurre ese intercambio entre Denis Solís y la autoridad, o sea, el policía que en ese momento el oficial fue a visitarlo a su casa, porque recordemos, Humberto, sí, Denis Solís había sido anteriormente convocado a la unidad de Cuba y Chacón para que esclareciera un grupo de vínculos que tenía con este terrorista que hemos estado comentando en la tarde de hoy, una citación a la que él no acudió, y por eso es que el oficial de la policía lo visita en su casa. ¿Querías agregar? Sí, no, lo que te iba a decir es que esta persona, para que ocurra el delito, es importante también que a quien ofende esté en el ejercicio de sus funciones. Y obviamente, si usted está uniformado y usted fue a cumplir esa función de citar, tal como comentabas, estaba en el ejercicio. Quiero mostrar, Lázaro Manuel, de Cuba Debate, un artículo que está tomando posición en las redes ahora mismo, y después quiero conversar con el viceministro de Cultura. Está con nosotros Fernando Rojas aquí en el estudio. Creo que hay muchísimo interés por conocer desde la visión del Ministerio de Cultura qué fue lo que ocurrió en la jornada de ayer. Sabemos que hubo un encuentro, sabemos que hubo una reunión, y vamos a hablar de eso con el viceministro que está aquí con nosotros. Te dejo entonces con Cuba Debate. Sí, ¿quiénes diseñaron este montaje? San Isidro, aquí está Cuba Debate, hablando de un grupo empeñado en lastimar a un país. Hay gente haciendo todo para que este año, marcado por las angustias de una pandemia mezclada con las 1000 vueltas de tuerca que ha experimentado el bloqueo, termine mal para Cuba. Es el modo que han encontrado para sacarse 2 espinas en un acto. Las espinas serían la desafiante resistencia cubana y la sonora derrota trumpista, está diciendo Cuba Debate. ¿Con qué derecho puede alguien que no tiene ninguna obra intelectual o artística, o incluso si la tuviera, que no es el caso, ofender, escupir, herir de obra o de palabra el cuerpo o los sentimientos de la mayoría, y aún así pretender que se le reconozca o admita sus exigencias, aunque sean descabelladas e incluso, como ya hemos dicho, ilegales? Las acciones del grupo exhibidas por ellos mismos en redes tienen tanto carácter antisocial, de irrespeto y de provocación, como de banderas de las barras y las estrellas. ¿Y el arte? Se pregunta Cuba Debate. Por ninguna parte, pero hay que hacer creer que sí lo hay. Importante, hacer creer que sí hay arte. Por eso la convocatoria a la solidaridad del gremio, primero en las redes y luego en la calle, como manda el manual de Gen Sharp sobre la guerra no convencional. La puesta en escena de este llamado MSI, con una demanda hoy y otra mañana, y cada una más absurda que la anterior, tiene todas las señas de identidad de las maniobras que históricamente han desplegado los enemigos de la paz, de la tranquilidad y también de la convivencia respetuosa. Aquí hay un grupo de ideas que les recomiendo leer, conceptuales, que permiten entender, tener esa información que muchas cubanas y cubanos han recabado a partir de lo que ha estado sucediendo en las últimas jornadas. Creo que hay algo importante, y es tener claro quién es el enemigo. El enemigo real es el imperialismo y los que financian las acciones mercenarias. Estos, los de San Isidro, son peones del imperio, que son los que trazan la pauta, son los que trazan el camino, y estos son los ejecutores. Por allá están las órdenes, los designios y el dinero. No han faltado en las redes los entusiastas defensores de una equivalencia entre la actuación del Estado y quienes lo atacan con saña y después pretenden que se esté defendiendo. La posmoderna equivalencia de todas las verdades aquí es derrotada por los hechos, de una provocación tras otra, de una transgresión tras otra. Las víctimas de San Isidro han emergido vivos, sanos y salvos. Incluso de las últimas, de las anteriores, siempre salen sanos, siempre salen salvos. Además de la visible conducta antisocial de algunos de ellos, sus actitudes traslucen con una certeza. En Cuba no se tortura, no se asesina, ni se desaparece a nadie desde 1959. Quienes diseñaron la farsa de San Isidro se equivocaron de país,
se equivocaron de historia y se equivocaron de cuerpos armados. Por supuesto, también se equivocaron al elegir a sus líderes para el eterno proyecto de destruir a la revolución cubana. Los seleccionadores y los elegidos carecen de moral para sostener una pelea por el corazón de Cuba. Una pausa y ya volvemos en esta transmisión especial de la noche de hoy. Bueno, ya lo anunciamos. El viceministro de Cultura, Fernando Rojas. Bienvenido, viceministro. Buenas noches. Gracias. Bueno, se impone en esta transmisión donde estamos tratando de encontrar luces sobre lo ocurrido, su presencia. Estamos hablando de dos hechos. Hace un instante hablábamos de San Isidro, pero necesariamente tenemos que llegar a la jornada de ayer, a lo que ocurrió ayer en la sede del Ministerio de Cultura, en las afueras. Voy rápidamente a recordar que un grupo de jóvenes de diferentes manifestaciones del arte, desde horas finales de la mañana, mediodía aproximadamente, comenzaron a aproximarse a la sede del Ministerio de Cultura pidiendo ser escuchados por parte del Ministerio de Cultura. Hablaban de varias exigencias, entre ellas, y por eso conecta un tema con el otro, la liberación de esta persona, de Denis, que ha sido, como hemos explicado ya, sancionado por un tribunal. Hablamos del debido proceso, que él mismo no estableció el recurso contra la sentencia que le culpa de este delito de desacato, más otras cuestiones. Esto, en la medida que iba avanzando el día, pues aparece la figura del viceministro. Usted finalmente se reúne con ellos, sí, en la noche. Primero, usted estaba dentro del ministerio, o sea que usted me va a hablar esencialmente, imagino, de lo que pasó dentro del ministerio con ellos. Si me permites, ¿no? Me voy a auxiliar de unas notas porque, sí, bueno, como seguramente ya se conoce, esta reunión concluyó cerca de las 3 de la madrugada, después de todo ese periodo de espera, ¿no? Y yo quisiera explicar bien el asunto y dar todos los elementos necesarios y razonar con los televidentes, contigo, sobre las cuestiones que tienen que ver efectivamente sobre todo con la reunión. No es lo habitual, digamos, que tengamos que reaccionar a una petición formulada de esa manera. O sea, de esa manera quiero decir, con personas que esperan por una reunión donde había, por supuesto, una gran diversidad de personas, sobre todo del mundo del arte y la literatura, y donde, junto con las preocupaciones específicas sobre los temas que se han estado explicando en este programa, había también otras vinculadas a las relaciones de las instituciones culturales con los artistas, por la obligación que tienen las instituciones culturales con los artistas y los escritores. Por eso me estoy auxiliando de estas notas para poder explicarlo todo lo mejor posible, digamos, a la audiencia, ¿no? Algunas preocupaciones incluso que tienen que ver con procesos importantes como son los congresos recientes de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba y de la Asociación Hermanos Ahí, y cosas que constituyen insatisfacciones legítimas de los artistas. En algunos medios se ha dicho que es la primera vez que se produce una reunión de este tipo, a tenor de una demanda planteada por un grupo de personas con inquietud. Eso no es cierto. Hace unos 2 años atendimos algunas demandas relacionadas con la aprobación del decreto 349, que quiero aprovechar para decir que no está implementado, y se produjeron reuniones a solicitud de los artistas con el ministro de Cultura y con otros compañeros en distintos escenarios. Quizá lo peculiar de esta vez fue efectivamente la concentración de personas y el tiempo que demoramos en organizar la reunión, sobre todo porque se insistía en una reunión con el ministro de Cultura, y el ministro de Cultura no estaba en el organismo. Y por eso, bueno, en definitiva, la reunión fue conmigo, aunque participaron
otros funcionarios de distintas entidades del ministerio y participaron, a tenor con lo que dije anteriormente, con lo legítimo que es que se planteen temas relacionados con los congresos de las organizaciones, la vicepresidenta primera de la UNIAC, la compañera Marta Bonet, y el vicepresidente de la asociación, el compañero Yacel Toledo. Y bueno, no tenía por qué ser conmigo la reunión, pudo haber sido con otro compañero, pero yo creo que eso tiene que ver con la lógica del análisis que estuvimos sosteniendo, digamos, con que se definieran los temas a discutir, con que se hiciera una selección de personas. Era imposible, no había condiciones para reunirse con las personas que estaban fuera, y yo creo que logramos al final, después de todos estos inconvenientes y esta demora, arribar a una reunión con un grupo de personas que seleccionaron los participantes en la solicitud de encontrarse con nosotros. Ahí, por supuesto, durante el tiempo que duró esa discusión de cómo organizar la reunión, se propagaron algunas falacias. En particular se dijo que iba a haber un mitin de repudio. Yo tengo que decir que tuvimos la voluntad, tanto artistas que esperaban porque nos pudiéramos reunir como nosotros, los representantes de la institución, de no dejarnos provocar por esas falsificaciones que tuvieron lugar durante el día, que evidentemente fueron inventos de algunas personas o medios que querían distorsionar la realidad, y pudimos constructivamente arribar a una conclusión para podernos congregar, para podernos encontrar en el ministerio, mientras esperaban afuera las personas que querían, digamos, estar seguros de que se había producido, digamos, el necesario contacto con un grupo muy diverso, donde estaban personas, digamos, relacionadas directamente con los acontecimientos que han sido narrados aquí, otros artistas y escritores que estaban allí, y personas, digamos, que se habían ofrecido, que hablaron con estos jóvenes que estaban en las afueras del ministerio y con nosotros, como es el caso de Jorge Perugorría y el Premio Nacional de Cine Fernando Pérez, para participar y contribuir a la solución de los planteamientos, ¿no?, de los artistas. ¿Usted está queriendo decir que el Premio Nacional de Cine, Fernando Pérez y Jorge Perugorría, fueron convocados por ustedes? Quiero decir que nos pusimos de acuerdo en eso, o sea, que tuvieron una disposición, pudiéramos decir, de motu propio, espontánea, para contribuir a la discusión, y estuvieron en la discusión, y yo creo que contribuyeron, y por supuesto a nosotros nos pareció bien, y a las personas que estaban, digamos, reunidas con nosotros también. Ahí, bueno, éramos unas 32, 33 personas, 35 quizás con nosotros los representantes de la institución. Ya mencioné la presencia de representantes de la UNIAC y la Asociación Hermanos Ahí, y escuchamos con atención los planteamientos que nos hicieron, en particular las preocupaciones con dos de las personas que han sido mencionadas en este programa, con su integridad, con el debido proceso, como se ha mencionado, cuestiones, digamos, más generales. Estoy haciendo como una aproximación a la agenda, ¿no?, sí, que discutimos. Cuestiones más generales relacionadas con la aplicación de la ley, con los derechos, y sobre todo, digamos que fue el asunto que más discutimos, cuestiones directamente relacionadas con la manera en que las instituciones trabajamos, atendemos, bueno, como uno de ellos mismos dijo, la obligación que tenemos nosotros de que existimos porque existen los artistas y los escritores, y la obligación, por lo tanto, que tenemos de atenderlos, de representarlos, de trabajar para su promoción. Absolutamente. Y bueno, otros temas, en una convención de 4 horas debes comprenderse... 4 horas. 4 horas. ¿Hubo violencia verbal en esa reunión? No, fue una discusión difícil, por supuesto, no fue complaciente, ¿no? Pero no se puede decir que hubo ningún tipo de violencia verbal, no, de ningún tipo.
Y hubo, digamos, debo decirlo, en una discusión entre compañeros, entre personas que nos estábamos entendiendo, que por supuesto con muchas cosas en las que discrepábamos o no discrepábamos tanto, pero si te fijas por los temas que mencioné, con determinada dificultad para poderlas abordar y en medio, por supuesto, de toda la preocupación que hay con el destino, con la salud, con la vida de determinadas personas y de todo el debate que hay relacionado con eso. Por supuesto que no era una discusión sencilla, pero hubo solo un planteamiento, apenas un planteamiento de tipo político directo, a pesar de que fue una reunión crítica, de que fue una reunión donde se dijeron cosas que no le gustaron a algunos de nosotros, no le gustaron a otros, pero yo creo que arribamos en medio de esa dificultad a un ambiente constructivo, donde primó un aporte colectivo, una discusión, yo lo afirmo, en esencial entre compañeros, yo incluso lo dije ahí, entre revolucionarios, y de la que partió el interés, el deseo, la voluntad de seguir dialogando. Yo creo que ese es el resultado, digamos, esencial. Y por supuesto, lo dijimos nosotros, los representantes de la institución, lo dijeron las personas que estaban reunidas con nosotros, artistas, promotores, otras personas que se consideró por parte de los que llegaron en las primeras horas de la mañana que debían participar, las personas que mencionamos que querían contribuir a la solución de la discusión. Dijimos, repito, que eran asuntos que tendrían que ser discutidos también y analizados también con todos los artistas, lo cual, a mi juicio, se empata, se conecta con lo que dije antes de poder aprovechar el caudal. Esto no es algo que yo había dicho anoche, lo quiero dejar claro, es algo que he razonado, digamos, después de conocer los resultados, después de participar del final de la reunión y de leer lo que se ha estado publicando hoy por diversas vías, que conectemos, que yo creo que va a ser muy útil y muy sano, como estamos pensando en discutir con todos los artistas, que conectemos estos resultados con las cuestiones que se han planteado en los procesos de la UNIAC y de la Asociación Hermanos 6. Ahí, por supuesto, recibimos críticas, los participantes hicimos críticas unos a otros y, repito, yo creo que se logró un ambiente constructivo, por supuesto, en unas circunstancias muy difíciles por todo lo que se ha estado relatando acá. Nosotros, la institución se comprometió a interesarse por la situación de Denis Solís, del que se ha hablado acá, a esclarecer la situación en que está, las cuestiones que tú señalabas hace unos minutos, cómo puede, solicitar, cómo puede plantear que se atienda su proceso. También les dijimos que nos interesaríamos por la salud de Luis Manuel Otero Alcántara. Yo creo que eso es una expresión de buena voluntad, es algo que hemos estado conversando y que hemos estado, durante el día de hoy siguiendo. Le expresamos nuestra disposición a discutir estas cuestiones más generales relacionadas con la aplicación de la ley, con cuestiones de derecho, nuestra disposición, aunque debo decir, y eso se entiende seguramente por lo que nos están mirando, que no es un tema solamente que tenga que ver con el Ministerio de Cultura, y sobre todo, nos comprometimos todos a trabajar con todos los artistas en una agenda de trabajo en diversos temas, que es a lo que más me he referido durante esta intervención, sobre las relaciones y la labor y el compromiso de las instituciones con los artistas. Saldo positivo entonces el del encuentro. Yo creo que sí. Hay temas, pudiéramos decir, más puntuales, como el tema que tiene que ver con determinados espacios que se llaman, se conocen como espacios de artistas independientes. Es una cuestión que vamos a seguir evaluando. Yo creo que primó un clima de respeto
Después de esa larga discusión, las personas, tanto los que estaban reunidos como los que permanecían fuera del ministerio, se pudieron retirar sin ninguna dificultad, que era una de las preocupaciones que tenían. Ese punto también fue muy importante que no hubiera ningún tipo de violencia. Yo creo que eso sucedió así. He leído diversos testimonios que lo confirman y quiero terminar como terminé anoche esa discusión, porque además también lo dijeron algunos de los participantes desde posturas y posiciones muy diversas, lo tengo que decir, que es que nosotros vamos a actuar en estos temas y en otros, y creo, perdón si es un atrevimiento lo que voy a decir, que debiera ser la lógica con la que todos trabajemos. Vamos a actuar con total apego a nuestra Constitución, lo dijeron los participantes, lo dijimos nosotros al concluir el encuentro, y por supuesto todas estas cosas con las que nos comprometimos y con las que tenemos la voluntad de seguir avanzando, las vamos a emprender con total apego a la Constitución, que ha sido aprobada por la mayoría de los cubanos, y a la vez, y lo dijimos ayer allí, insistimos en denunciar la injerencia de agencias federales del gobierno de los Estados Unidos en determinados temas de nuestra cultura. Tenemos la voluntad de cumplir lo que acordamos, y creo que ese clima de respeto y de cooperación ayudará a resolver las preocupaciones de todas esas personas, de esas decenas de personas que estuvieron ayer en el Ministerio de Cultura. Viceministro, agradezco muchísimo la presencia suya con nosotros aquí. Trascendente porque lo está escuchando de la voz del propio viceministro que estuvo ayer al frente de esta reunión, un clima de respeto, ha dicho fue provechoso, se discutieron temas en los cuales no siempre hubo consenso, pero fue en definitiva una reunión de la cual se puede obtener un saldo positivo. Transmisión de la televisión cubana, manténgase con nosotros, buenas noches. (7:41) vamos a continuar en esta transmisión especial y revisamos lo que ha publicado sobre el tema este 28 de noviembre el periódico de la Juventud Cubana, Juventud Rebelde, con el texto La farsa de San Isidro. Dice Juventud Rebelde: en las últimas horas, ante los sucesos en San Isidro, dice este texto, hay que recurrir a las publicaciones de algunos miembros del movimiento San Isidro en octubre del año 2020, mes en el que es un deber detenerse con total intencionalidad. Transcurría la fase final de las elecciones en Estados Unidos y los integrantes de este grupúsculo, con una audiencia sustancialmente radicada en el sur de la Florida, hacían campaña día tras día en favor de la reelección de Donald Trump. Aplaudían todo ese daño a Cuba y, como si no fuera suficiente, dice Juventud Rebelde, le pedían que apretara más. Yo reitero que en este año, el año de la pandemia, el gobierno de Estados Unidos ha adoptado 200 medidas contra nuestro país, sobre todo para buscar la asfixia económica de los cubanos. Trump, dice Juventud Rebelde, el ídolo que abrazan, representaba la permanencia y arreciamiento de una política de asfixia económica concebida desde inicios de la década del 60 para afectar la vida del pueblo cubano. En pos de ello, sus miembros pedían a sus acólitos de Miami que votaran por el actual mandatario. A esa dura militancia trumpista pertenece Denis Solís, dice Juventud Rebelde, el hombre cuya libertad clama el movimiento San Isidro y a quien se puede ver gritar enardecido: Trump 2020 es mi presidente, al mismo tiempo que ofende y desafía a las autoridades cubanas. Y solo para dejarlo en este punto, dice Juventud Rebelde que la derrota de Donald Trump en las elecciones, que abre el camino de la presidencia a Joe Biden y con la posibilidad de retomar la senda del proceso hacia la normalización de las relaciones iniciado con
con Obama, al margen de la convergencia de intenciones en cuanto a injerencia y agresividad contra Cuba, pero con métodos diferentes, contravenía los deseos de este reducido grupo de personas de mantener esa política de asfixia total para inducir al malestar, la irritación y en algún momento el tan pretendido estallido social para nuestro país. Y yo tomo como referencia a Juventud Rebelde porque en los últimos minutos de esta transmisión voy a conversar con un joven recién graduado de una universidad cubana. Él es físico, ya es profesor de la propia universidad. Josué Benavides, gracias por acompañarnos esta tarde. Y yo quisiera un breve planteamiento, razonamiento de cómo los jóvenes universitarios ven este asunto, lo que ha estado pasando esta semana, cómo interpretarlo desde el punto de vista de nuestra juventud. Sí, muy buenas tardes, Lázaro. Es interesante porque me decías que cómo pensaban los jóvenes universitarios, entonces me acordé de Silvio Rodríguez, que una vez creo que se lo contaba a Mauri, y le decía que en Chile le coreaban que él era el representante del pueblo de Cuba, y él dijo, eso como que me queda un poco grande. Hago un paralelismo porque estoy representando a una parte de la juventud en Cuba. Eso me parece muy importante. Y esa parte de la juventud en Cuba está precisamente reivindicando su derecho a la manifestación revolucionaria con carácter socialista. ¿Por qué te tengo que hacer hincapié en que tiene que reivindicar o en que está reivindicando el derecho a defender la revolución y el socialismo en Cuba? Porque existen determinadas tendencias que se manifiestan a raíz del movimiento. El movimiento no es el principal problema, sino todo lo que trae asociado. Y la masa de juventudes y la masa de personas que arrastra. Lo que te quería decir es que hay un grupo de personas que está llamando al linchamiento, son pocos llamando al linchamiento, hay otros que están que tienen un discurso pretendidamente humanista y progresista, con muchas contradicciones precisamente y fundamentalmente en esa práctica, cuando llaman al linchamiento, hablan de libertad de expresión y luego le pasan por arriba a esos mismos preceptos que tienen en su argumentario, ¿no? Y precisamente por eso es que nosotros llamamos a reivindicar la defensa en nombre de la juventud universitaria, una parte de la juventud cubana, a defender la revolución y el socialismo. Ahora, esa defensa que tiene que ser inevitablemente con el argumento, con el conocimiento de qué está detrás, porque nosotros decimos, bueno, es ahora el movimiento San Isidro, pero el movimiento de San Isidro es de alguna manera la pieza que se mueve, pero hay un interés superior y es lo que decíamos, los intereses del gobierno de Estados Unidos por promover ese cambio de gobierno en Cuba, que ha sido una práctica durante todos estos años de la Revolución Cubana. Ahora, desde esa práctica de reivindicación revolucionaria, los jóvenes han convocado para mañana, de alguna manera, hacer sentir también qué piensa esa juventud revolucionaria cubana. ¿En qué consiste esta convocatoria? Esta convocatoria, que surge a partir precisamente de un grupo de jóvenes que estamos un tanto inconformes con el tratamiento que se le está dando a determinada simbología, a determinada narrativa que está alrededor de la revolución. El otro día se hablaba en el Dialogar que existía una disputa en cuanto a una disputa sobre los objetos que ha creado la revolución, una disputa sobre Martí, una disputa sobre lo que es el pueblo, una disputa sobre el concepto de revolución de Fidel. Y precisamente nosotros vamos a reivindicar en la actividad de mañana, en la Tangana, vamos a reivindicar el derecho a la espontaneidad revolucionaria. A la espontaneidad revolucionaria que tiene necesariamente que rebasar la institución revolucionaria, porque la revolución no es solo su institucionalidad, la institucionalidad que la legitima, sino también es el barrio, son los estudiantes, son las comunidades de vecinos, los agricultores urbanos y en el campo. Esa espontaneidad revolucionaria es la que nosotros estamos defendiendo, principalmente estamos defendiendo nuestro derecho a la defensa del socialismo. ¿Dónde será, Josué? Será en el Parque Trillo. ¿A qué hora? A las 4 de la tarde. ¿Es una concentración espontánea de la juventud cubana, pudiéramos definirlo así? Sí, es una manifestación espontánea de la juventud cubana que
en sus inicios no contaba con el apoyo institucional, pero sí está profundamente comprometido con la profundización democrática de la revolución. Eso queremos dejarlo bien claro. O sea, mañana 4 de la tarde en el Parque Trillo del municipio de Centro Habana. Sí, de Centro Habana. Quienes lo conocen, ahí estarán convocándose espontáneamente la juventud cubana. Gracias, Josué, por habernos acompañado esta tarde y habernos ayudado un poco a entender el sentir de esa parte de la juventud cubana que, apegada a todo eso que la revolución ha hecho en favor de la juventud, pues se estará convocando mañana acá en la capital. Ya de alguna manera hemos abordado los puntos esenciales de lo que ha ocurrido, Humberto, en el barrio de San Isidro, todo este asunto que se ha llevado y traído en redes sociales, que se ha llevado y traído por algunos medios que pagados buscan provocar esa inestabilidad desde las redes sociales, también desde sus páginas en Internet. Definir, lo decíamos hace un rato y creo que en la recta final de nuestra transmisión, el enemigo está claro, de lo que quiere, de lo que busca, del dinero que pone, de cómo lo financia, de quiénes son los peones que actúan, y la revolución también está clara, la mayoría está clara, y por eso también es importante tener esta información a través de los medios de difusión de nuestro país, contando la versión de la mayoría, la versión que tiene sobre todo la verdad. Nosotros hemos traído a esta emisión a las personas que han seguido de cerca el asunto y también dejando claros algunos puntos de lo que sucedía ayer en el Ministerio de Cultura, en la propia voz del viceministro Fernando Rojas, quien nos aclaraba ese diálogo que ocurrió ayer con un grupo de la intelectualidad y de la cultura cubana, los pronunciamientos que desde uno y otro lado se hicieron saber ayer y también las conclusiones a las que arribaron a partir de este diálogo. Bueno, lo importante, seguir informados a través de todas las vías posibles. Nosotros, por supuesto, estaremos en otras transmisiones contando a ustedes de esta y de otras realidades. Muy buenas noches a todas y todos. Buenas noches. El 30 de noviembre de 1956 se produce el alzamiento de la ciudad de Santiago de Cuba, acción armada organizada por el movimiento 26 de julio y dirigida por Fran País para apoyar el desembarco de los expedicionarios del Granma. Si bien el objetivo no pudo cumplirse, la operación estremeció los cimientos del régimen imperante y prendió en esa ciudad la llama de la rebeldía. Azutecnia, empresa subordinada al Grupo Azucarero Ascuba. Aniversario 60 de División Talleres Lenin en Camagüey. Amplia variedad de fabricación de equipos, motores, recuperación de piezas de repuesto para la agroindustria azucarera cubana. Especialización, calidad, eficiencia y alto rendimiento avalan los resultados de Talleres Lenin de la empresa Azutecnia del Grupo Azucarero Ascuba, que marca la sostenibilidad en la agroindustria azucarera. 30 de noviembre, aniversario 60, División Talleres Lenin. Ni la metralla de los aviones, ni el incesante fuego de los tanques y la artillería batistianas detuvo el avance del ejército rebelde, que dirigido por Fidel, asestó un duro golpe a las tropas del tirano en su marcha indetenible hacia la victoria. 30 de noviembre de 1958, concluye la batalla de Guisa. Primero de diciembre, Día Mundial de Respuesta al VIH-Sida.
Involúcrate junto a los sectores sociales. Participa en el abordaje integral de las brechas de género y derechos en la respuesta al VIH-Sida. Mantén una conducta sexual responsable. Hazte la prueba del VIH-Sida y conoce tu resultado. Esta es la mejor forma de lograr generaciones más sanas. 1 de diciembre, Día Mundial de Respuesta al VIH-Sida. Solidaridad mundial, responsabilidad compartida. Dignidad. La dignidad no consiste en tener honores, sino en merecerlos. Lo que te puedo decir es que tenemos que hacerlo. Es necesario, el presidente del país lo planteaba, tenemos que pensar como país, tenemos que meternos en la cabeza que tenemos que buscar la forma de producir el alimento alternativo. Porque hoy por hoy sabemos que el barco tarda en llegar y los puercos no pueden esperar. Hay que producirlo para que ellos puedan comer y el pueblo pueda tener comida. ¡Cubano! ¡Vamos para allá! Antes que todo fuera himnos y vítores, antes que todo sea negociaciones, hay un preludio espeso, desafinado, altísimos silencios de sin razones. Y el miedo va goteando de los valientes, antes que los sudores y que la sangre, el instinto genuino que ya le advierte, permutar de destino se le hizo tarde. Amando este país como a mí mismo. No, que va, no hay heroísmo. Vine a darle un beso al mundo y nada más. Pandemonium capital de los infiernos. Solo por los temores se filtra el alma, restos de quien al instante deshicieron, niños que tras el hambre se irán con calma, viejos jinetes del horror que han aprendido con la distancia anestesiarnos los disensos, con sensación de no es aquí, no es a mí, no son los míos, cabalgan sobre nuestro tedio. Después será, no es mi ciudad, luego será, no son mis hijos. Somos la misma humanidad, todos frente al